Muy buenos días a todos. Soy Marc Vidal, director de G-Prime. Muchas gracias por conectaros esta mañana con nosotros en una nueva edición de Zooming en tiempos del coronavirus. Como sabéis, más allá de nuestra actividad editorial, desde G-Prime impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector y por ello hace ya 8 semanas que decidimos poner en marcha una serie de encuentros virtuales gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para la salida. Ahora, más que nunca, creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo, ilusión y con espacios como este, tratar de dar al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Recordad que si tenéis alguna pregunta para el ponente de hoy, lo podéis hacer a través de la herramienta Ask a Question que encontraréis en la parte inferior de la pantalla y al final de la charla tendremos un espacio de más o menos 10 minutos para responderlas. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Fernández Costa, socio de Arcano Real Estate, que nos hablará sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en los fondos de inversión inmobiliaria. Eduardo Fernández Costa, como decía, es socio de Arcano Real Estate, se incorporó a Arcano Partners en 2015 como socio y responsable del sector inmobiliario. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, tanto español como europeo, y comenzó su carrera profesional en Richard Ellis en 1989. En 1998 fue nombrado presidente de CB Richard Ellis en España, cargo que ocupó durante 16 años, y en 2001 se unió al Comité Europeo, y fue presidente interino de CBR EMEA en 2013. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA en la IE Business School en Madrid y también ha completado el programa de gestión avanzada de la Universidad de Harvard. Eduardo, buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Marc? Buenos días. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Efectivamente, he pasado toda mi vida en el mundo inmobiliario, ya casi 32 años. He tocado pues todos los palos del sector, todos los diferentes subproductos. Y bueno, y ahora estoy en Arcano. Me incorporé hace aproximadamente 6 años para montar la división de Asset Management Inmobiliaria. Estamos gestionando 3 fondos en estos momentos, 2 fondos de valor añadido y un fondo de desarrollo urbano para invertir en Andalucía, con dinero proveniente del Banco Europeo de Inversiones. El impacto de la crisis del COVID en los fondos de inversión inmobiliaria. Pues lógicamente el impacto será diferente dependiendo del tipo de fondo, si es un fondo core plus, valor añadido como el nuestro, si es un fondo que tiene liquidez o que lo tiene todo invertido, si se dedica solo a residencial, oficinas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí están intentando, lo que sí es común a todos los fondos, es intentar entender bien el alcance de esta crisis, su profundidad y las consecuencias de la misma. A mí me ha parecido un ejercicio interesante pues comparar esta crisis con otras anteriores que yo he vivido y de esta manera tener un mejor criterio o mejor elementos de juicios para saber lo que está pasando y lo que puede pasar. La primera crisis que yo viví fue la del año, digamos, 91 a 96. Yo la llamo crisis natural. Es la naturaleza cíclica de los mercados. Hay una fuerte demanda, hay una oferta que se pone a trabajar, la oferta se pasa de frenada, bueno, se produce la crisis. Son crisis, llamémosle naturales. Teníamos 2 o 3 años de bajada de precios, 2 o 3 años de estabilización y al 5º o 6º año empezaba a repuntar. Como repito, crisis provocadas por la naturaleza cíclica de los mercados y un desequilibrio entre la oferta y la demanda. La crisis siguiente a la que me voy a referir es una crisis totalmente diferente. Yo lo llamo la crisis de los excesos. Desde mi personal punto de vista no empieza con las subprime americanas. Nosotros en España tenemos nuestras propias subprime. Para mí la crisis tiene mucho que ver con esa relación perversa que hubo entre los políticos y las cajas de ahorros. Como sabéis, las cajas de ahorros o estaban gestionadas directamente por políticos de todas las tendencias o simplemente controlaban las cajas. Las cajas que piensan que para crecer, que para salir de su ámbito geográfico es muy importante la promoción inmobiliaria. La promoción inmobiliaria residencial, las hipotecas y después de las hipotecas los clientes. Se produce, por lo tanto, una relación perversa
entre las cajas, que luego se suman los bancos para no quedarse fuera de juego, y los promotores inmobiliarios, fundamentalmente residencial. Había que cerrar el círculo y, lógicamente, se produce también la misma relación perversa entre las entidades financieras y las familias que compraban vivienda y que no solo les financiaban el 60-70% del coste de la vivienda, sino el 100%, el coche, el viaje de vacaciones y los estudios del niño. ¿Qué pasó? Pues que tanto las entidades financieras como los promotores, inversores, las familias, quedaron profundamente dañadas. Es decir, el mercado se hundió en su totalidad. No había liquidez. En este caso, la recuperación fue asimétrica y se recuperó después de unas reformas importantes del sistema financiero, reforma laboral, etcétera, etcétera. Se recuperó el mercado pues, en aquellas zonas donde había menos sobreoferta. ¿Cuál es la crisis actual? Es una crisis que he denominado crisis tsunami. Es decir, como sabemos, empieza por una pandemia, es un elemento exógeno. Pero ¿cómo nos pilla? En estos momentos, tanto los bancos como los promotores e inversores, como las familias, tienen una capacidad de solvencia, liquidez, como no habían tenido en la época anterior. Es decir, se ha trabajado con muchísima más profesionalidad y rigor. Si analizamos la oferta, ¿qué pasa? Pues que no hay una sobreoferta. Si nosotros comparamos la oferta de viviendas o las viviendas terminadas durante los últimos años, vemos que en los años del año 91 al año 99, que he hablado que se produjo una crisis, por lo menos en los 5 primeros años, las viviendas terminadas, el promedio de viviendas terminadas en España fue una media de 250.000 viviendas. En los momentos más álgidos del boom inmobiliario, del año 2004-2008, se terminaron en España una media de 600.000 viviendas al año. ¿Qué está pasando ahora? En el promedio que va del año 2013 al año 2019, se han terminado en España una media de 50.000 viviendas al año. Es decir, no tenemos un problema de sobreoferta. ¿Dónde está la crisis? Sin duda en la demanda. Hay una crisis importantísima de demanda provocada por la paralización económica, provocada por la pandemia, por la incertidumbre, por cuándo vamos a salir de este tema. Lógicamente tenemos unas tasas de paro otra vez del 20-25% y un PIB que va a caer entre el 10 y el 15%. Por lo tanto, entendemos que la demanda se ha paralizado. ¿Y en estas circunstancias cómo están actuando los fondos de inversión inmobiliaria? Pues estamos en compás de espera. Estamos en un wait and see. Es decir, no hay una visibilidad médica, no hay una visibilidad de recuperación económica y de profundidad real de la crisis. Y además esto lo tenemos que unir a determinadas incertidumbres y falta de confianza por el lado de los políticos. Pero los fondos tenemos liquidez. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el chiringuito? Pues no, lógicamente no. Estamos trabajando muy duro, fundamentalmente en 3 aspectos. En primer lugar, limpiar nuestra casa, es decir, estamos trabajando, negociando con los inquilinos, negociando con las entidades financieras, actualización de modelos, estamos estudiando múltiples escenarios de lo que puede pasar. Algunos fondos, y sobre todo si su capital es fundamentalmente americano, sabrá que está estudiando sin duda enormes o múltiples y diferentes escenarios, algunos inverosímiles. También estamos haciendo un esfuerzo muy importante de comunicación y transparencia con nuestros inversores y un esfuerzo de enterarnos de lo que está pasando. En Arcano tenemos la suerte de que hay un research interno muy potente, liderado por Ignacio de la Torre, nuestro economista jefe, y estamos día a día informados de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Pues eso, sin duda, los fondos lo están trabajando. También tenemos que estar en el mercado, estar analizando operaciones, estar estudiando operaciones, estar preparados para, si se produce esa luz verde, seamos capaces de ejecutar de manera inmediata. ¿Y qué tipología de operaciones estamos estudiando? Como decía, nuestro fondo es de valor añadido, compramos, transformamos, vendemos. Es un fondo generalista que puede invertir en toda clase de inmuebles.
Oficinas. Sin duda vamos a seguir invirtiendo en el mercado de oficinas. Se habla de que puede haber una crisis estructural provocada por el teletrabajo. No lo sé, yo no lo creo. Quizás en determinadas compañías que tienen un componente muy industrial, pues puedan dedicar sus esfuerzos a invertir en su propio I+D, en su propio negocio y no en tanta superficie oficinas. También es verdad que ahora estamos viendo que hay 7, 8 metros de oficina por empleados. La seguridad y la higiene te puede llevar a 10, 12, 15 metros de oficina por empleado. Entonces, desde ese punto de vista, necesitaremos más espacio. Los contratos no son tan flexibles para decidir de la noche a la mañana que los vas a dejar. Yo creo que hay que volver a los fundamentales. Oficinas, sí, sin duda, location, 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 sin duda calidad, sin duda singularidad. ¿Y qué significa singularidad? Singularidad para mí significa, y perdonadme que hable de algunos productos que tenemos nosotros, por ejemplo, el edificio Abril, el edificio que nosotros estamos haciendo en el Parque Empresarial de La Moraleja. Son edificios que por su ubicación, su concepción, su calidad, pueden obtener esa renta un poquito más alta que los edificios de su entorno. Pues yo apuesto por edificios de calidad y edificios singulares. Residencial, hemos hecho residencial y seguiremos trabajando el mercado residencial. Sabemos que falta oferta. Sí es cierto que que la oferta que estaba ahora en el mercado, ya lo vimos antes de la crisis, no se adaptaba a los requerimientos de la demanda. La demanda fundamentalmente ya no se sitúa en vivienda de reposición, se sitúa en vivienda joven. Tenemos que ser capaces, y las administraciones tienen que trabajar en sacar suelo destinado a esta tipología de demanda y sin duda nosotros vamos a seguir haciendo viviendas. Logístico también. Lógicamente hay que tener cuidado. La absorción de logística en el año 2019 fue de 500.000 metros cuadrados aproximadamente, 300.000 menos que en el 2018. Tenemos que acertar en el tamaño de las plataformas, en los accesos, en calidad, especificaciones, pero sí invertiremos en logística. Hoteles, sin duda también. Es verdad que no hemos hecho nada en hoteles todavía, sí hemos hecho en residencial, en oficinas, en logístico, pero un hotel bien ubicado, siempre calidad, ubicación, primera línea, un hotel primera línea de playa o gran ubicación dentro de las grandes urbes, en algunos desarrollos que les falte liquidez a un sector coyunturalmente tan castigado, pues estaremos ahí. Para nosotros sí que esto es una crisis coyuntural, la crisis del turismo, y apostamos firmemente por su recuperación, aunque haya un ministro comunista del gobierno que no piense lo mismo. El retail, pensamos que puede convivir los grandes centros comerciales con el e-commerce. Los grandes retailers tienen sus canales de e-commerce, por supuesto, pero de momento no tenemos pensado seguir invirtiendo en retail. Inversión alternativa, si hablamos de centros de mayores o residencias de estudiantes, quizá pueda haber unos cambios regulatorios o hayamos llegado un poquito tarde en el ciclo y no tenemos previsto invertir en estos sectores. Nunca nos han salido bien los números. Creo que los números para un fondo de valor añadido tienes que gestionar y no sabemos ni queremos gestionar residencias de mayores o residencias de estudiantes. Sí estamos analizando e investigando centros vinculados a la salud. Precios. Precios es quizás la pregunta que no quieres que te hagan y ahora mismo la más difícil de responder. Hemos analizado la crisis que hemos llamado natural, donde había un desequilibrio entre la oferta y la demanda y los precios cayeron moderadamente. En la crisis de los excesos había una oferta desmesurada y no había demanda para nada, no había liquidez, la demanda desapareció y los precios se hundieron, de manera general. En esta crisis del tsunami, la oferta está contenida, la demanda, por las razones que hemos hablado de la paralización económica, incertidumbre, paro, etcétera, está paralizada y realmente no sabemos muy bien cómo van a reaccionar los precios. Si es verdad que en el suelo podemos decir que los precios ya han bajado. Es decir, si tú haces una modelización, un valor residual, si vas a tener más tiempo en vender la vivienda o en alquilar el edificio, si la financiación te va a tardar
más tarde y quizás de una manera más restrictiva, pues lógicamente el precio del suelo tiene que bajar. ¿Cuánto? Yo creo que poco. Un valorador responsable sí te va a bajar ese precio del suelo. Poco, porque no puede ser el valorador la punta de lanza de la bajada o no bajada de los precios, pero que haya bajado los precios un 5%, por ejemplo, para vivienda y en la costa, que es vivienda de segunda residencia, que te pueda bajar un 10, un 15%, quizás. El resto de los sectores, yo creo que en algunos momentos puede bajar algo, pero muy poco. Y sobre todo, si tienes producto de calidad, como hemos dicho antes, yo creo que los precios se van a mantener. Conclusión y a modo de resumen, destacamos 10 ideas. Primero, es una crisis de origen exógeno. Segundo, ha provocado una paralización económica, una enorme tasa de paro, un desplome del PIB y la demanda ha desaparecido prácticamente. Tercero, no hay visibilidad médica y por lo tanto falta visibilidad económica. Tenemos todavía que ver la luz al final del túnel. Cuarto, los fondos siguen trabajando duro, están trabajando duro. Tenemos que estar preparados cuando se produzca ese pistoletazo de salida, estar en primera línea. 5. ¿Cuándo se iniciará la recuperación? Yo creo que hay dos variables y sobre todo totalmente complementarias. Una, cuando haya una solución médica y ojalá venga en la vía de la vacuna. Hoy se estaba hablando de que había noticias interesantes en este sentido. Y la otra solución es Europa. Ahí vamos a tener un conflicto, o el gobierno del Partido Socialista va a tener un conflicto entre las exigencias de Europa y las exigencias de sus socios comunistas e independentistas. Yo estoy seguro que ese conflicto se resolverá pues, a favor de España y de todos los españoles y sin duda a favor de Europa. Sexto, la reconstrucción de España dependerá de todos nosotros, como fue en la crisis anterior, y dependerá también y fundamentalmente de los políticos. Y todos tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras palabras y de nuestros decretos. Es decir, es importantísimo que en toda la sociedad impere el sentido común. Séptimo, no hay sobreoferta y eso puede tener una incidencia positiva en la evolución de los precios. 8. Los protagonistas del mercado, entidades financieras, promotores, inversores, familias, están en una posición muchísimo mejor que en la crisis anterior. Y esto puede tener también una incidencia positiva en la evolución de los precios. Noveno, la caída del mercado será asimétrica. No pasará como en la crisis anterior que el mercado se hundió totalmente, sino aquí sí veremos que algunos sectores, algunos inmuebles bajarán de precio y veremos como algunos sectores, algunas ciudades, algunos inmuebles no bajarán de precio e incluso si son de gran calidad, pues puede tener un ligero repunte. Y la décima, sin duda saldremos de esta. Aquellos que tengáis las ideas claras, que tengáis definidas vuestras prioridades, que hayáis hecho una especie de plan estratégico de vuestra vida profesional, personal, que tengáis una meta, pues veréis esta crisis como un puerto de primera categoría del Tour de Francia, que sin duda costará, pero llegaréis a la meta. Y aquellos otros que no tengan un trayecto definido, aquellos otros que no tengáis las ideas claras ni prioridades claras, pues esta crisis puede ser como un huracán que os puede zarandear y os llevar a un sitio que no estabais buscando. Por mi parte nada más, mucho ánimo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante tu charla. Siguiendo con el símil ciclista, esperemos que pasar el puerto y no llegar fuera de control al final de la etapa. Esperemos. Tenemos unas cuantas preguntas ya de la gente que nos está viendo esta mañana. Por ejemplo, tenemos a José María Pons y a Pablo que preguntan por los escenarios que has comentado que eran inverosímiles de alguno en los que están trabajando algunos fondos estadounidenses. Si puedes hacer un poco de... No, yo sé por algunos compañeros míos, fundamentalmente de otros fondos y no solo en el sector inmobiliario,
que la cantidad de supuestos y escenarios que tienen que trabajar, la cantidad de cosas que pueden pasar y que les están obligando a estudiar, pues son tremendas. Si os acordáis, en la crisis anterior, uno de los escenarios era qué pasaba si España salía del euro, y se trabajaba en esa posibilidad. Incluso se firmaron contratos con unas cláusulas bueno, que tenían que ver con la posible salida de España del euro. Es decir, por estudiar prácticamente de todo. Mejor prevenir que curar, ¿no? Sin duda. Jordi González pregunta por las expectativas en el modelo Build to Rent para los fondos en el siguiente ciclo residencial. A mí me parece muy importante por dos razones. Uno, hay demanda de vivienda, pero dos, la demanda real se ha paralizado por la crisis que estamos viviendo, por la paralización económica, incertidumbre, etcétera. Build to Rent, ¿qué significa? Que aquellas familias que necesiten una vivienda, que necesiten alquilar una vivienda, van a poder acceder a ella. Aquí uno de los problemas era la vivienda en alquiler, que no hay oferta de vivienda en alquiler. El Build to Rent, sin duda, puede ser una buenísima herramienta para dotar de mayor vivienda en alquiler al mercado. Una buenísima herramienta para todas esas promotoras que tienen mucho suelo y que se enfrentan a una demanda temporalmente paralizada, puedan sacar sus promociones adelante. Y para aquellos inversores que hay mucha liquidez, que quieran invertir en un mercado estable, pues que puedan hacerlo también. Sin duda el Build to Rent lo veo como una opción muy interesante. Héctor García pregunta si para los inversores value add, como en vuestro caso, va a adquirir más relevancia el modelo de gestión propio y diferencial de un gestor que pueda dar valor a los activos. Nosotros en el modelo de value add, para nosotros es importante controlar fundamentalmente los costes y maximizar los ingresos. Por lo tanto, nosotros sí hemos apostado por tener un vehículo, tener un equipo integrado verticalmente, donde tenemos nuestros arquitectos, nuestros ingenieros. Bueno, hay otros fondos que piensan que hay gestoras que se lo pueden hacer. Y me parece fenomenal también, y hay gestoras con una calidad extraordinaria. Nosotros hemos apostado por ese modelo que intenta, repito, maximizar los ingresos al máximo y controlar los costes, y hemos decidido tener nuestro equipo propio. Pero yo creo que los dos modelos son buenos, pero quizás no eres capaz de tener un mejor control y mayores ingresos. También pregunta si las rentabilidades pueden depender de esta diferencia de modelos más que en la anterior crisis. Nosotros apostamos por nuestro modelo y nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho, pero repito, los dos modelos pueden convivir y han convivido. En una época en que tienes que ser más certero en tus decisiones y que tienes que controlar todas las variables que pueden influir en la creación de valor, yo creo más en nuestro modelo. Iria pregunta por la forma que crees que tendrá la recuperación. Se habla de forma en U, en L, en V, incluso en V asimétrica. Hombre, la paralización económica es tremenda, ¿no? Estamos hablando que en un momento nos estamos poniendo en tasas de paro del 20-25% de la población, con un PIB que se ha desplomado un 10-13%. La recuperación no va a ser rápida, desde mi punto de vista. No va a afectar a todos los productos igual. Hay unas variables interesantes que las hemos comentado, que es que no hay sobreoferta y que los grandes protagonistas del mercado tienen una solvencia y una liquidez importante, y eso hará que los precios se contengan y que se puedan hacer operaciones, que se puedan realizar operaciones, porque hay liquidez. Es difícil, todos los problemas que estamos teniendo ahora todos los fondos, que no tenemos esa visibilidad de cuándo puede empezar la recuperación del mercado. Yo creo que necesitamos esa información, necesitamos ver la luz para realmente poder marcarnos unas pautas de nuevas inversiones
y de nuevas reflexiones estratégicas. Por lo tanto, podemos o tenemos que dar 2020 por perdido por completo para la inversión inmobiliaria o a partir de que superemos la crisis sanitaria, el confinamiento, volverá a crecer, volverá a haber actividad en el mercado. Hombre, siempre hay vendedores, siempre hay vendedores. Si los vendedores naturales están en una buena posición, los precios bajan poco, pero siempre hay que estar atentos, trabajando duro, analizando el mercado, viendo dónde puede estar la oportunidad y si llega esa oportunidad a comprar. Sí se van a realizar operaciones, no va a haber grandes transacciones, el volumen y número de transacciones se va a reducir enormemente, pero no queremos y no es interesante decir que el mercado se ha paralizado. Repito, nosotros seguimos trabajando, todos los fondos siguen trabajando y hay que estar atento para ver cuándo puede surgir la oportunidad. Clifford Owen pregunta dice que el obligado cumplimiento en España raramente es inferior a 5 años y esto representa un problema para los inversores de países del norte de Europa que buscan unos income estables en esta crisis. Pregunta si podrías dar tu opinión en cómo crees que se van a comportar los fondos europeos en España durante los próximos meses o años. Hombre, los fondos europeos ya están en España. Es decir, nuestro fondo y muchos otros fondos están en una posición de liquidez importante y ahí van a seguir. Es decir, no es que los fondos europeos vayan a venir o no venir, ya están aquí, están trabajando, tienen liquidez y se van a quedar. ¿Que venga más dinero? Pues hay grandes fondos paneuropeos que tienen a España como un objetivo de inversión. Si ven la oportunidad, seguirán invirtiendo. España es un país consolidado. Madrid, Barcelona se sitúan entre las ciudades más importantes de Europa. El volumen de inversión de Madrid es equiparable al de los grandes países europeos y el mercado no va a desaparecer. Aquí hay una pandemia que está afectando a toda Europa, no que está afectando a España nada más. Bueno, está afectando a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando haya claridad, cuando haya un horizonte y una luz, pues los fondos volverán a invertir, todos volveremos a invertir. Jorge Pernas pregunta por el nivel de financiación que puedes considerar equilibrado para un fondo value add. Nosotros, el promedio de financiación de nuestro primer fondo ha sido algo menos del 50%. Quizás estemos en la misma línea en este segundo fondo, entre el 50 y 60%. Yo creo que hay que ser prudente. A nosotros nos gusta comprar el suelo, los edificios con equity y luego financiar el CAPEX. Así lo hemos hecho y quizás esa memoria histórica de los que hemos vivido ya demasiadas crisis, pues, mantener esta tendencia de prudencia, ¿no? Y María José Torquemada pregunta por el sector residencial de nuevo y si crees que el sector de la vivienda habrá más compra o más alquiler a partir de ahora, que más o menos ya lo has comentado antes. Se te ha ido la voz, Marc, y además con una pregunta de María José que es muy amiga mía, no te he escuchado. Perdona, repito, ¿me escuchas bien ahora? Ahora mejor. Perfecto. Pregunta si el sector de residencial aumentará la compra o el alquiler de viviendas. Hombre, a corto plazo yo apuesto más por el alquiler que por la venta, pero por la situación especial que estamos viviendo. Luego se tiene que compensar y no cabe duda que la vivienda vivienda en propiedad te da una seguridad y un ahorro importante y la naturaleza de los españoles es muy segura y todo el mundo quiere tener una casa en propiedad, al menos cuando adquiere determinada edad. Eduardo Fernández Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido una charla realmente interesante. Gracias a todos. Hasta luego. Por mi parte, solo recordaros que podréis recuperar esta charla en el canal de YouTube que hemos habilitado, que como Mauricio veo que ya os ha puesto la dirección en el chat. Aquí podéis recuperar tanto todos los webinars que hemos hecho hasta el momento como el de hoy. Lo tendréis disponible en unos 15 minutos más o menos.
También invitaros al webinar de mañana. Tendremos con nosotros a Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, que nos hablará sobre las oportunidades tras el COVID-19 de los centros comerciales. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y nos vemos el jueves. Perdón, he dicho mañana, es el jueves 21 de mayo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.